damos lugar a la primera conferencia que se titula Cómo la física explica el color de la naturaleza y diseña el de los nuevos materiales. Está a cargo del doctor Guillermo Ortiz. El doctor Ortiz es físico argentino, obtuvo su licenciatura en física en la UBA y el doctorado en ciencias físicas en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos en México. Desde sus inicios mostró interés por la investigación en el campo de la óptica y la nanociencia. Ha dedicado gran parte de su trabajo a estudiar las propiedades ópticas de compuestos nanoestructurados, desarrollando algoritmos eficientes para calcular las respuestas ópticas macroscópicas y el campo microscópico en estos sistemas. Actualmente trabaja en la Facultad de Ciencias Exactas, Naturales y Agrimensura de la Universidad Nacional del Nordeste, donde realiza investigaciones centradas en la caracterización y modelado de materiales a escala nanométrica con propiedades ópticas especiales. Su trabajo contribuye al entendimiento fundamental y a la innovación en materiales nanoestructurados con potencial aplicación en dispositivos electrónicos, sensores y sistemas de comunicación óptica. Además, participa activamente en proyectos de investigación colaborativos, promoviendo el avance científico en su campo y formando a nuevas generaciones de estudiantes y profesionales en la materia. Guillermo, es un gusto tenerte en esta semana y más aún con la temática que nos trae, así que te pasamos el micrófono y con gusto te escuchamos. Bueno, muchas gracias, Laura. Muchas gracias a todos por estar y dar la oportunidad de difundir lo que hacemos aquí en la Facultad de Ciencias Exactas, Naturales y Agrimensura de la Universidad Nacional del Nordeste. Así que bueno, les voy a comentar sobre nuestro trabajo, pero en el contexto que me pareció que era adecuado de un problema que conocemos desde tiempo y nos ha seguramente maravillado, que tiene que ver, bueno, justamente de qué se tratan estos colores, los colores que observamos en nuestros entornos, en la naturaleza, para poder conectar eh, esa pregunta natural y de curiosidad que seguramente todos tenemos en algún momento de nuestras vidas, como para darle un marco al trabajo que vengo haciendo desde muchos años a la fecha. Entonces, bien, déjeme ir avanzando entonces la presentación. Aquí nomás puse un cuadrito general, no, creo que no lo voy a leer para no perder tiempo, pero básicamente es este, el listado de cosas de las cuales vamos a estar charlando. Entonces, lo primero que uno se pregunta, ¿qué es la luz? ¿No? Entonces, cuando hacemos esta pregunta, está, por supuesto, la historia, el desarrollo de la ciencia, desde las primeras observaciones, de los primeros instrumentos que se realizaron a través de lentes, de telescopios, y viendo rápidamente sus aplicaciones en cuanto a amplificación de imágenes, con distintos propósitos comerciales, de todo aquello que fue desde el año 1600, 1700 en adelante. Y por otro lado, todo el despliegue de la electricidad y el magnetismo y el conocimiento. Ustedes saben que hace ya más de 150 años, estas dos áreas de la ciencia, del entendimiento de la naturaleza se unificaron gracias a un concepto del campo electromagnético. En los campos electromagnéticos, ustedes saben, perdón, son campos eléctricos y magnéticos que se propagan en el espacio y en el tiempo de forma tal que uno acompaña al otro. Entonces, lo que ustedes están viendo en este momento son dos ondas electromagnéticas que nos ayudan un poco para hablar de las propiedades de la luz a través de cantidades que nosotros vamos a necesitar para hacer el desarrollo de esta comprensión a las preguntas que decíamos sobre qué son los colores.
Entonces, fíjense, en el lado izquierdo, lo que yo estoy mostrando ahora en este momento, ustedes espero que lo puedan ver, hay unas oscilaciones azules que le podemos llamar campos magnéticos y a unas horizontales, o sea, perpendiculares a las primeras, que les podemos llamar campos eléctricos, que también son oscilaciones. Estas oscilaciones de campos eléctricos es a lo que me refería, a que se acompañan y además se propagan en una dirección que es perpendicular a la vez a las direcciones en las que ellas existen. Estas onditas que estamos viendo acá, lo que pretenden representar son vibraciones. ¿Vibraciones de qué? Uno podría naturalmente preguntarse. Em, en mi entender, lo que más cerca permite ver de qué estamos hablando, si bien son los campos eléctricos y magnéticos que se estudiaban cuando yo les comentaba hace un momento de los fenómenos que tenían que ver con las cargas eléctricas y las corrientes eléctricas, em, lo podemos pensar en términos de energía. ¿M? Hay una energía que se propaga, por ejemplo, estarán de acuerdo conmigo que si salimos estos días frescos al patio, agradecemos que esté soleado y recibimos la luz del sol, inmediatamente sentimos que nuestro cuerpo se calienta y esa es a la energía a la que nos estamos refiriendo en este momento. Esa energía se propaga vibrando en el espacio y en el tiempo de una manera similar a lo que ven acá. ¿Y por qué es importante hablar de vibraciones de esta energía o de estos campos? Bueno, ustedes pueden ver acá en este dibujo que hay una cantidad lambda indicada y esta cantidad la podemos interpretar, la podemos ver claramente espacialmente, donde se vuelven a encontrar dos posiciones equivalentes en las oscilaciones. Por ejemplo, en las crestas de tanto el campo eléctrico o campo magnético, espacialmente hay una distancia y esa distancia la asociamos a la longitud de onda de estas ondas electromagnéticas que estamos hablando. Entonces, del lado derecho, ¿qué es lo que está sucediendo? Tenemos exactamente la misma situación de un campo eléctrico y un campo magnético ortogonal que se están acompañando y que están propagándose en la dirección perpendicular a ambas, pero claramente con una longitud de onda mayor. Estas vibraciones, entonces, las podemos entender en términos de esta característica que le llamamos longitud de onda, que es claramente diferente en un caso y en el otro. Las consecuencias que tiene estas diferencias en cuanto a longitud de onda, las vamos a ver inmediatamente. Déjeme introducirle otra cantidad que es inversamente proporcional a esta, que se llama la frecuencia, porque yo les hablaba de ahí, de que la característica tiene que ver con las variaciones de estas vibraciones en el espacio, pero también en el tiempo. Entonces, si nos paramos en algún lugar y vemos cómo está cambiando estas vibraciones por unidad de tiempo, a medida que la longitud de onda es larga, la frecuencia es baja, me tengo que esperar más a volver a tener otro de estos picos, y por el contrario, cuando la longitud de onda es corta, como en el caso que está a la izquierda, la frecuencia es alta. Entonces, esta relación inversa entre frecuencia, llamada aquí como F, luego vamos a llamar doble omega, pero es nomás un cambio de una a otra que tiene que ver básicamente con un factor que uno le va a poner, pero representan físicamente lo mismo, se dan de manera inversa. Es decir, una longitud de onda corta tiene una frecuencia alta de vibración y una longitud de onda larga tiene una frecuencia baja de vibración. Entonces, esto es a lo que nos referimos con la luz en el concepto moderno. Por supuesto, esto es un concepto clásico que yo les decía fue allá de hace unos 150 años, más o menos en 1850. Al siglo pasado, a inicios, 1905, con el nacimiento de la teoría cuántica, hay otra visión de las ondas en términos de partículas, en términos de fotones, que es consistente con todo lo que yo les voy a contar ahora, pero que no es necesaria para las comprensiones que a estar, los conceptos físicos que vamos a estar desarrollando. Habrá algún punto donde sí sea necesaria hablar de la física cuántica, pero no va a ser en esta ocasión.
¿Cómo vemos los colores? ¿Qué pasa con esta energía y por qué es importante esas dos características con respecto a las que acabo de mencionar de las frecuencias altas, las frecuencias bajas, o bien estas longitudes de ondas cortas y estas longitudes de ondas largas? Bueno, lo que ustedes están viendo en este momento en la pantalla, fíjense, en el eje horizontal está indicada la longitud de onda y en el eje vertical está indicada una magnitud que se llamamos absorción. Estas curvas de absorción que tienen, son tres, hay una que está con su máximo cerca del 450 en las unidades nanómetros, ustedes saben, nanómetros es 10 a la menos 9 metros, ¿no? Entonces, de un milímetro, que estoy a 10 a la menos 3, tomo la milésima parte y estoy en una micras, piensen 80 micras es el espesor de un cabello, para que tengan una idea. Y si tomo la milésima parte de esa micra, ahí estoy en la unidad de nanómetro. Eso es para tener una dimensión del tamaño que estamos hablando, de estas longitudes. Bueno, estas longitudes, como dice el eje horizontal, longitud de onda, es justamente cuando las ondas electromagnéticas pueden ser vistas por nuestros receptores, es decir, por la retina en nuestros ojos. Nuestra sistema de visión forma una imagen de lo que vemos del mundo exterior sobre esta retina, que es la pared del globo ocular, que da, digamos, hacia la parte interna de ese globo, donde el sistema de lentes, el cristalino, forma la imagen de lo que estamos viendo sobre esa superficie y hay un tapizado de células de dos tipos, conos y bastones, pero que tienen en lo que a nosotros nos compete ahora, la propiedad de poder captar si esas ondas traen estas longitudes de onda, entonces mandan impulsos eléctricos. Y hay impulsos eléctricos como se están bien centrados alrededor de 450 y hay otras dos más, uno centrado más o menos en 550 y otro más o menos en 570, que son, como ustedes se podrán estar adivinando, nuestras sensibilidades a un color que es más bien el azul, los que están a longitudes de ondas cortas, y los que están en el centro y un poquito a la derecha, asociadas al color verde y al color rojo. Por supuesto que esto es una identificación que uno hace, ustedes como pueden ver, hay otras sensibilidades. Lo importante en este gráfico es destacar que nuestro sistema de visión está entre 380 y 780 nanómetros. Esta es la pequeña escala de todo el espectro em, electromagnético en el cual nosotros podemos apreciar la gama de colores y maravillarnos con ellos. Es algo realmente sorprendente esta capacidad de diferenciación con esto que ustedes están viendo. em, en este momento representado como la sensibilidad dada a la absorción de esa energía que trae estas ondas electromagnéticas. Fíjense, algo de destacar, por un lado, como decíamos, de esta cuestión tan sensible que podemos atribuir a estas respuestas de las células fotosensibles en nuestra retina, que hay una parte interesante aquí en esta zona, ustedes pueden ver, esto que yo estoy mostrando, donde se cruzan estas dos, cerca de los 550 nanómetros, que eventualmente uno podría tener, por alguna cuestión fisiológica, más cerca estas respuestas. Y entonces eso nos permite entender aquellos casos que se llama daltonismo, en donde nos cuesta diferenciar justamente los colores que son rojos y los que son verdes, ¿no es cierto? Pero entonces esto nos permite tener una aproximación de, dada esa reacción electromagnética, como cuando llega a nuestro sistema de visión, nosotros podemos identificarlos y con esto arreglarnos para poder apreciar toda esta gama que decíamos del entorno que nos rodea. Por supuesto, lo que se ha trabajado son sobre estandarizaciones. Esta es el estándar del CIE, que es así una nacional, allá por los años 1930, para establecer a partir de estas respuestas estadísticas sobre eh, personas de determinada edad, construir estas funciones para poder entonces representar en un plano las diferentes coloraciones que se pueden formar
en función de un iluminante, que es la luz sobre, que está incidiendo a fin de cuentas sobre el objeto que vemos. Y entonces nos permite este mapa dar matemáticamente la ubicación de de los distintos tonos de colores que podemos establecer combinando la luz que llega em, y interaccionando con nuestra visión. Entonces, déjeme explayarme un poquito más sobre esto último que acabo de decir, sobre la luz que incide, ¿no es cierto? Cuando nosotros observamos los colores, estos colores suceden em, de distintas formas. Por ejemplo, el caso de lo que se llama los colores por sustracción, ¿no? El caso de las tintas, ¿no? Imagínense las fibras, son a fin de cuentas el algodón. El algodón es fibras transparentes, de hecho, pero que están entramadas, ¿no? Formando la tela. Y de hecho, si la ve blanca, como ve el paquetito de azúcar, em, que si uno toma cada uno de los cristalitos que forma el paquete de azúcar, en realidad es transparente, ¿no es cierto? Pero, ¿qué sucede? Juntas, así el caso de las fibras, como los granitos de azúcar, permiten cada uno de ellos pasar la luz, de hecho son transparentes, pero al encontrarse en ese entramado se encuentra con otro cristal o con otra fibra y en promedio lo que termina sucediendo es que la luz se regresa, por eso que vemos el color de la luz que iluminamos. Uno dice típicamente blanca porque está pensando en las luces que usamos en nuestros entornos o la luz solar, que tiene todas las componentes de longitud de ondas que les mencionaba recién, desde el 380 al 780. Pero entonces, ¿cómo es que funcionan los colores por sustracción? Ustedes me están escuchando, ¿verdad? Yo no tengo forma de saber si Sí, me están Guillermo, siguiendo. sí, sí, Gracias, sí. gracias. Entonces, esta luz blanca, les decía, cuando llega a una superficie que podría ser estas de las que estamos conversando, y tiene en su composición el agregado de algún pigmento que podemos pensar en una tinta, encargada de interaccionar con la luz que llega, en esa interacción y en el diseño de esos pigmentos, lo que uno hace es quitar de todas las componentes que trae esa luz, alguna en particular. Por ejemplo, si yo de esta luz blanca que estás viendo aquí, fabrico este pigmento para que reaccione con en las frecuencias del rojo y del azul, claro, lo que voy a terminar viendo es lo que no con lo que no me quedé, ¿no? Y esta es justamente muchos de los colores que vemos están explicados en términos de este fenómeno. Ahora vamos a ver un poquito más adelante este asunto de cómo es que me quedo con eso, ¿no? ¿Qué es lo que reacciona? ¿Qué es lo que interacciona para que yo pueda dejar que cuando esa luz llegue no se pueda llevar lo que traía, ¿no? O sea, en este concepto de llevar y traer hay una idea primaria que uno tiene, que obviamente para ver cualquier objeto yo tengo que encender la luz. Si está todo apagado, no veo nada. Entonces hay una interacción de la luz de la habitación con todos los objetos que tenemos alrededor. Eventualmente, lo que nosotros solemos ver es lo que se refleja. Pero, por supuesto, también podemos ver eventualmente cosas por refracción, porque el objeto deja pasar, además de reflejar parte de esa luz, y esa luz, por ejemplo, termina atravesando el objeto. Y este es el caso típico de los colores que observamos cuando la luz atraviesa un prisma totalmente transparente de vidrio. Sin embargo, cuando la luz incide en cierto ángulo, la luz blanca incide sobre cierto ángulo, sobre una de las caras del prisma, lo que podemos ver otra vez es que se descompone estas distintas frecuencias, se propagan de manera diferente, con direcciones diferentes dentro del material. Entonces, este tipo de fenómenos son em, explicados a través de los años de los cursos, de los secundarios, universitarios, y los podemos
acompañar. Yo ahora algunas cuestiones voy a mencionar porque me sirven para, como les decía antes, introductorio a lo que les quiero contar, que tiene que ver más con el trabajo de investigación. Otros tipos de colores que tenemos, que también nos llaman mucho la atención, son estos que se ven acá. Espero que ustedes lo puedan ver. A veces las imágenes de este tipo son tan especiales que cuesta verlas un poco porque satura. Pero este es un escarabajo conocido. Nosotros en nuestra región tenemos una versión de este. Es el que ustedes los van a reconocer porque el aspecto es como metálico, ¿no? Me llama mucho la atención y que de pronto tampoco está del todo definido, ¿no? Porque si yo me giro la cabeza, lo miro para un lado, por ahí, para lo que parecía verde, parece ser otro tono, ¿no es cierto? Pero muy brillante, ¿no? Entonces, esta es otra formación de colores que no tiene que ver con la anterior que les mostré, pero que también nos llama mucho la atención y algo le voy a tratar de comentarles sobre esto, ¿no? Es para darle un contexto lo más amplio posible. Por ejemplo, ustedes ahora lo que están viendo son las cutículas de unos dípteros, que serían las moscas de aquí de la región del NEA, que son de interés entomológicos y por cuestiones de varias aplicaciones a los grupos de trabajo que de nuestros colegas, los biólogos, en el grupo de investigación, por ejemplo, de artrópodos, aquí en el mismo piso donde estamos los de física. Y ellos, por ejemplo, en esos estudios, bueno, tienen la posibilidad de disponer de estas muestras. Ustedes los que están viendo son restos de lo que forma la cutícula de estos dípteros con una lupa, por eso que las ven muy grandes. La escala que están viendo acá es aproximadamente 1 milímetro. Entonces pueden ver bastante detalle y bastante de esta coloración que mencionaba recién, que se le llama iridiscencia, ¿no? Porque es como que uno ve en estos colores que típicamente puede asociar con los colores que ven del iris, digamos, del arco iris, por ejemplo, pero de manera brillante, como les decía, y cambiando según la zona que se ilumina en la forma. Entonces, ¿cómo es que suceden estos colores? ¿Por qué se dan así de manera tan brillante? Entonces, lo que les estoy mostrando acá es un corte de estas estructuras. Estas, las cutículas son la parte externa, ¿no es cierto?, de estos artrópodos. Y entonces uno se las puede arreglar bueno, con la ayuda de la gente que maneja estos cortes tan precisos de películas transversales, pero muy delgaditas, de forma tal que luego uno puede inspeccionar la estructura con la cual la luz está interaccionando. Y lo que uno encuentra es esto que ustedes están viendo en el del lado derecho, es una amplificación de lo que tienen aquí del lado izquierdo. Creo que por ahí no se ve muy bien en este caso el contraste, pero sí estaría esta zona. Y básicamente en esa ampliación lo que ustedes están viendo son estas zonas, estos períodos que se forman de zonas grises más oscuras, después viene una parte más clara y otra vez una parte que se repite gris y después una parte más clara. Y esa escala en la que suceden estas variaciones, estos periodos, son aproximadamente la que estás viendo acá, que son 200 nanómetros. Entonces, investigando sobre cómo es que este tipo de cosas puede suceder y en cualquier dirección, porque esto, imagínense que es un corte transversal, es decir, perpendicular a la superficie, pero hecho en alguna dirección no predeterminada, y por supuesto en cualquiera de esas direcciones, por lo tanto, que uno lo haga, encuentra este tipo de estructuras. Em, yo les estoy dando, em, como ven acá, alguna información sobre trabajos que se publicaron donde se estudian justamente, esa se llama estructura de Bulligan, como dice acá, es este tipo de crecimiento que tiene la quitina que forma la cutícula conforme se va segregando y va creciendo para formar este exoesqueleto, digamos. Entonces, son estructuras que nos recuerdan, luego les voy a mostrar un poquito más de nuevo, pero lo que les decía es, les estoy dando como un paneo de distintos fenómenos, de distintos problemas, que evidentemente están relacionados todos ellos con la interacción de la luz, de la radiación electromagnética con la materia.
Entonces, no me quiero adelantar, quiero dejarles un poquito pensar en lo que es, pero les pido que tengan paciencia, vamos a volver a esto. Yo lo que les pediría ahora, nomás es que recuerden en lo posible lo que están viendo para que luego yo pueda conectar más adelante otra vez con estas estructuras y develar los misterios, digamos, de las olas más brillantes. No lo voy a hacer con todos los casos, pero con algunas cosas la vamos a tratar de hacer. Otras películas donde uno puede ver este tipo de coloraciones estructurales, esto es lo que están viendo ahora, son unas muestras, todas del mismo material, no hay pigmentos aquí, son todos medios transparentes, como les comentaba antes, estos em, son sustratos de aluminio que están tratados electroquímicamente de forma tal que se oxida el aluminio formando óxido de aluminio y se controla la capa de crecimiento del óxido de forma tal que cuando uno la mira al microscopio electrónico puede revelar en una escala de estos agujeritos que tienen acá, son de aproximadamente 100 nanómetros de diámetro. Lo que están viendo en la parte central es una rotura de esa capa de óxido y eso nos permite revelar que hay una primer capa arriba bastante homogénea y abajo estos tubitos que están viendo acá, que se llegan a ver, son justamente estos mismos tubos, solamente que acá quedaron todos aplastados y todos retorcidos para poder verlos. Y acá no se ve, creo, pero yo recién lo tenía y lo veía bien, lo que hace cambié el presentador y me arruinó un poquito. Pero bueno, después tengo para compartírselas de todas formas en otra presentación y en los artículos que dice acá referencia. ¿Cómo se ven? Son tubos que se forman muy regulares conforme crece. La lúmina es lo que está formando el tubo y la parte interna son huecas. Y esas estructuras muy, muy homogéneas permiten junto con el control de espesor, que uno pueda sintonizar otra vez colores estructurales, colores que no son eh, porque hay un pigmento ahí, sino que es algo de la estructura misma, como sucedía en los ejemplos anteriores de sistemas naturales como el de los artrópodos. Muy bien. En otros trabajos en los que avanzamos en relación a las capas de alumina, era el hecho que uno se podría preguntar sobre estas superficies no sean exactamente planas y tengan una rugosidad, y entonces esas rugosidades hay que tenerlas en cuenta, y de eso se trata esta referencia que les comparto en esta ocasión. Y bueno, por selección de temas, esta es una más o menos reciente, es de este año. em, es otro problema en el que íntimamente asociado, por supuesto, con los colores, que es otra forma de decir de la radiación electromagnética a una frecuencia muy, muy selectiva, de forma tal que lo que ustedes están viendo aquí es un sistema de los conocidos como drug delivery. ¿Cómo se conforma este tipo de sistema? Bueno, es un sistema que tiene un carozo y una coraza. El carozo es típicamente una partícula de metal muy chiquitita, unos pocos nanómetros, y tiene una coraza, que es un medio dieléctrico poroso, que es sílice, de vidrio, esencialmente, formadas por unas técnicas sol-gel, de forma tal que luego de la síntesis de estos materiales, uno se las puede arreglar para colocar en estos poros algún tipo de fármaco que lo quiere transportar en un sistema, en un tejido, un sistema en vivo, digamos, ¿no? ¿Para qué uno quiere hacer eso? Bueno, porque uno quiere que estas partículas lleguen a determinado lugar en ese organismo y solamente cuando estén en ese lugar yo pueda activar el fármaco que se encuentra alojado en esos poros a través de un cambio en la estructura del sistema, por ejemplo, dilatándolo de forma tal que esos poros se abren y pueden liberar esos fármacos. ¿Cómo se puede hacer eso? Bueno, si yo logro interaccionar
de manera externa a ese organismo con radiación electromagnética que llega a donde se encuentran alojadas esas partículas y sintonizo, que ahora vamos a ser más específicos, pero imagínense que puedo intercambiar, así como pasaba con la formación por sustracción de colores, cuando tenía un pigmento, yo interacciono con la materia de forma que paso la energía que trae específica a cierta frecuencia de ese haz electromagnético a la partícula que está en el interior, la partícula se calienta, porque estamos hablando de energía, pero que se transforma de electromagnética a calor. Ese calor es un calor que finalmente, eh, al calentar la partícula, se hace que produce la dilatación cuando logre difundirse a través de la partícula. Entonces, eso es lo que se conoce como un efecto fototérmico y es una de las técnicas que se emplean para el problema que les comentaba antes de hacer drug delivery, ¿no? Entonces, en este trabajo hemos participado con nuestros métodos. Entonces, luego de haber hecho una primera presentación sobre los colores y la luz y una forma de describirla, y a continuación algunos ejemplos donde hemos trabajado, dada, si quieren, ese contexto, esa curiosidad, esas preguntas que uno se puede hacer y hasta aplicaciones de eso. Por supuesto, ahora lo que quiero hacer es ahondar en todos estos temas que hemos charlado. Y el primero tiene que ver justamente en un modelo de cómo interacciona la radiación electromagnética con la materia. Cómo lo podemos hacer de la forma más simple posible que podamos comprender y capturar las ideas y las magnitudes principales de esa interacción. Por supuesto, desde el punto de vista clásico. En lo que yo voy a contar ahora hay un correlato cuántico que llega exactamente al mismo resultado. Así que bueno, déjenme contarles lo que están viendo en esta ocasión. Esto que se ve acá como una típica pared donde tengo atado un resortecito y en el otro extremo del resorte tengo una partícula, es un sistema bastante mecánico. Hay unos parámetros dando vuelta acá, que es esta acá, perdón. Hay una gamma, hay una E, una M, bueno, varias letras. Déjame ir contándole qué trata de hacer este modelo. Ustedes saben que la materia normalmente está compuesta por electrones ocupando la mayor parte del volumen y pequeñas zonas muy, muy concentradas donde hay otras cosas que no son electrones y que contiene la mayor cantidad de masa de la materia, que es la zona de los núcleos, de los átomos que conforman las moléculas de los materiales que ustedes quieran pensar. Es decir, uno lo que se encuentra con la materia es esencialmente con electrones que están amarrados o sujetados a esa parte que es muy masiva, pero que es muy poco densa. Entonces, lo que están viendo aquí es esa representación de un electrón representante de esa cantidad y esa nube de electrones que tenemos en la materia, amarrado con un resorte a una parte que es una parte enorme, 2000 veces más de mayor eh, masa, como podría ser el caso de los átomos en sus núcleos. Esta constante es una constante elástica que a fin de cuentas me dice qué tanto se va a poder desplazar en función, por ejemplo, de una fuerza. ¿Quién va a ser la fuerza? Bueno, estamos hablando de interacción de campos electromagnéticos con la materia. Justamente los campos eléctricos y magnéticos, lo que más les gusta es interaccionar con cargas como la tienen los electrones. Y si este campo yo les contaba que es algo que varía en el espacio y en el tiempo, consideremos que está variando en el tiempo, apuntando en la dirección horizontal que dice acá X, digamos. ¿Qué va a pasar si este campo está variando? Llega a la materia donde encuentra a los electrones, por ejemplo, como a este que está aquí, por supuesto que tiene su masa, es chiquitita, pero él la tiene. Y hay entonces el siguiente juego. Si el campo que está variando en el tiempo, en determinado momento es positivo, está apuntando hacia arriba, entonces la flecha esta está apuntando hacia la derecha y un rato después va a estar apuntando hacia la izquierda. En ambos casos,
En un caso va a querer estirar, en otro caso va a querer contraer, es decir, va a querer desplazar, a fin de cuentas, el electrón. Y ese electrón va a estar sujeto, se va a mover, por supuesto, pero va a estar sujeto y el movimiento que va a tener va a depender, obviamente, de cómo sea esa variación del campo con el tiempo. Entonces, sería la física de la interacción de la radiación electromagnética con la materia desde el punto de vista clásico, representado en el ejemplo más simple que podemos tener. Por supuesto, ustedes pueden decir, bueno, pero ¿cómo si esto está en una dimensión y los electrones, yo imagino que están en todo el espacio, y por ahí si yo en una dirección me puedo tener cierta forma de querer moverme, pero por ahí en otra dirección es diferente? Todo eso es válido, pero en todos los casos yo puedo simplificar en una primera aproximación a esta idea, que es por supuesto la que uno primero usa para no complicarse de toda la complejidad al inicio, ¿verdad? Y entonces lo que ven acá, seguramente ustedes lo van a apreciar, porque es aquella fuerza igual a masa por aceleración. Esto que está escrito de una forma rara es la aceleración, x es la variable, d de t quiere decir que la derivo dos veces con respecto al tiempo y como ustedes saben eso representa la aceleración. Aquí está la masa que está dividiendo, por eso les decía que si la paso de este lado está multiplicando y entonces todo lo que me queda entre estos dos paréntesis no es otra cosa que la fuerza. ¿Qué fuerzas tengo? Bueno, tengo la fuerza elástica que ustedes saben tiene que ver justamente con el desplazamiento de manera proporcional y eso es lo que representa esta K. Tengo otra fuerza interesante que depende de la velocidad y que tiene que ver con los choques del electrón con la red cristalina, que es una fuerza de fricción. Esa fuerza de fricción, como suele pasar con las fuerzas de fricción, es proporcional a la velocidad, no a la posición, no al desplazamiento, sino a la velocidad. Y esa velocidad es la primer derivada de la posición. Finalmente, la otra fuerza que tengo, es decir, la suma de todas las fuerzas, me falta considerar, al menos en este modelo simple, la interacción con este campo que hace el forzamiento, ¿no? Este campo del que empezaba hablando, E es la carga del electrón, que le voy a llamar Q en un ratito, y esos son todos los ingredientes que tenemos en nuestro modelo. ¿Qué es lo que uno tiene que hacer y que uno aprenda a resolver? Bueno, justamente la solución de esta ecuación. Una vez que uno hace eso, lo que obtiene es justamente la posición en función del tiempo y puede promediar esa posición. Y si lo multiplica por la carga que les decía del electrón, lo que uno obtiene es la densidad promedio, tiene un dipolo primero, y la densidad promedio de esos dipolos es lo que se conoce como polarización. Entonces, esta es una de las magnitudes de interés para los problemas ópticos, porque la polarización, a fin de cuentas, es la forma en que termina siendo que la materia siente a la radiación electromagnética, se polariza. Internamente suceden estos movimientos. Estos movimientos dependen, por supuesto, de la energía o de la frecuencia, a fin de cuentas, que tenga el campo, y por tanto hay una proporcionalidad entre la polarización y el campo que actúa sobre el sistema. Si uno junta estas tres ecuaciones que les acabo de mencionar, puede entender ese factor de proporcionalidad de la siguiente manera. Hay una permitividad eléctrica que está asociada a este factor de proporcionalidad que tiene esta forma. Es una forma bastante simple, aunque no lo parezca, donde lo importante es la dependencia con omega, ya les había adelantado que es 2pi por la f que les expliqué al inicio. Y entonces lo que ustedes están viendo acá es justamente lo que estábamos buscando, es conocer cómo es a fin de cuentas la polarización, cómo es la respuesta del sistema para las distintas energías que puede traer el campo electromagnético. ¿Qué es lo que puedo observar acá? Bueno, si por un momento pienso esta gama con esta unidad imaginaria, por supuesto ustedes entenderán de lo que les dije antes en cuanto a las pérdidas que tienen que ver con las fricciones, esta parte de acá, la velocidad, esta gama que está minúscula, se convierte en esta gama mayúscula cuando la divido por la masa. ¿Está bien? Entonces esto tiene que ver con la pérdida, a fin de cuentas, de energía. Y lo importante, si quieren, ahora la hacemos cero para que no haya pérdida, es ver la singularidad que tengo en el denominador
cuando la frecuencia alcanza esta frecuencia, que acá las llame omega cero, hay otro término que tiene omega uno. ¿Qué son esas omega cero y esos omega uno? Bueno, eso tiene que ver exactamente con propiedades de la materia. Tiene que ver con esta K. Esta K, dividido la masa, es la que me define, la raíz cuadrada de ese cociente, es la que me define, por ejemplo, omega cero. Habrá otras constantes con otros valores, quiero decir, K1, K2, K0, K1, K2, que divididas por la masa me van a dar estas frecuencias. Esas frecuencias son las frecuencias naturales de los sistemas. Todos los sistemas mecánicos en la naturaleza tienen frecuencias naturales, ¿no? Acuérdense de ese caso famoso del puente que se cayó allá en Estados Unidos hace tiempo atrás, porque, bueno, era un puente colgante. Y no, no hay que irse tan atrás, ¿eh? Hace poco me enteré que para el milenio, en el año, en Londres, tuvieron el mismo problema, ¿no? Un puente colgante con oscilaciones propias, y que de pronto, si uno lo excita, es decir, imagínense un grupo de personas caminando con tal mala suerte a un ritmo muy particular, que es a fin de cuentas darle una oscilación más o menos específica, con tal mala suerte, les decía, de enganchar una frecuencia natural, lo que pasa es que entra una resonancia. ¿Qué es una resonancia en matemática? Bueno, es un valor para el cual un denominador se hace no cero, pero muy cercano a cero. No se hace cero exactamente porque tenemos estas pérdidas que me evitan la singularidad, ¿no? Entonces, esta gráfica que están viendo acá, y se me está yendo mucho, mucho el tiempo, pero bueno, me entretuve bastante en la descripción, es para nosotros lo que tiene tanto como respuesta a la conducción eléctrica como la refracción óptica para materiales convencionales. ¿Qué características podemos ver? Bueno, la parte donde yo tengo esos números complejos, tengo una parte real y una parte imaginaria. La parte imaginaria tiene estos picos cerca de omega cero y omega uno que da cuenta de las pérdidas de energía. Acuérdense del caso del pigmentado, ¿no es cierto? Cuando yo les decía que se queda con energía, bueno, justamente tengo en mi cromóforo en la tinta una resonancia que está sintonizada, por ejemplo, les decía hoy en el rojo y en el azul, ¿no es cierto? Bueno, tengo una parte en la parte real, tengo una zona en la que va creciendo conforme aumento la frecuencia, ¿sí? Esta zona es muy importante. Acá están marcadas con verde y con rojo dos partes porque es la variación en términos de la frecuencia la que me va a explicar, por ejemplo, aunque no tenga absorción, el hecho de que yo puedo separar los colores como lo hace el prisma, ¿no? La separación esa que veíamos en un material que es transparente, donde no se pierde energía, toda la energía pasa. Sin embargo, a distintas frecuencias, estos cambios que ustedes ven acá me permiten entender por qué van a viajar a distintas velocidades el rojo, el verde y el azul, que acuérdense, los acomodamos aquí en la frecuencia. Yo en la frecuencia o en la longitud de onda, si son frecuencias más grandes, que tengo de este lado, tengo longitudes más cortas, si son frecuencias más chicas, tengo longitudes más largas. Entonces acá tendría el rojo, por acá andaría el verde y por acá andaría el azul. El azul se dispersa más, por eso es que ustedes van a ver siempre que el azul se dobla más cuando atraviesa el prisma con respecto al rojo, por ejemplo. Entonces, estos estudios son, por supuesto, yo le estoy contando cosas hechas, ¿por qué son importantes hoy en esta charla? Porque lo que vamos a hacer, y nuestro trabajo se ha dedicado a eso, es estas mismas ideas, pero en otra escala. Es decir, buscar una manera de hacer estos promedios de las respuestas materiales cuando tengo un compuesto nuevo, un metamaterial. ¿Por qué metamaterial? Bueno, porque yo estoy diseñando cómo es a partir de materiales convencionales. ¿Mm? Esto no es nuevo, el problema es viejo, también 1800 y pico, donde de hecho se propusieron formulaciones. Uno de ellos fue Clausius Mossotti, que se hizo la siguiente pregunta: ¿cómo puedo conectar algo que yo mido en promedio de un sistema con la polarizabilidad, que es la respuesta de las moléculas a esos campos externos, y a partir de ahí establecer modelos? Por ejemplo, si considero una esfera,
que me diga cuánto es que se va a polarizar cada una de esas esferas. Si juntamos, esto sería para el caso de un cilindro, esto sale de un ejercicio que se hace en tercer año de licenciatura en física, uno puede llegar a tener un modelo de respuesta macroscópica, un respuesta promedio. Este es un caso clásico, conocido por la fórmula Maxwell-Garnett, donde D es la cantidad de dimensiones, y esto ya es el promedio de un compuesto de dos fases. E sub m sería la permitividad de una de esas fases, que puede ser metal, y E sub h sería la permitividad del otro material que les charlaba recién, que sería la otra fase, un sistema bifásico. D, ya le dije que las dimensiones, si estoy en tres o estoy en dos dimensiones, y F tiene que ver con la concentración, la fracción de llenado. Claro, estas fórmulas, les decía, se plantearon hace tiempo, pero tienen la limitación que la fracción tiene que ser no muy alta. Y esta fracción, si el sistema es concentrado, esto no sirve, no se puede tener una formulación analítica. Hubo varios intentos. A partir del año 1973, Purcell y Penny Parker establecieron uno de los primeros modelos ya pensando en compuestos y en partículas, donde se fabricaban sistemas como el que estoy mostrando acá, donde estos puntos rojos están idealizados como dipolitos, es decir, otra vez, la idea de que hay algo que interacciona con la radiación, y en función de la interacción de la luz con un sistema de ecuaciones autoconsistentes, puede obtener el campo que se refleja y el campo que se transmite. Esas mismas ideas las fueron tomando luego otros investigadores, estudiando problemas de astronomía, donde tomaron las ideas de Purcell y Penny Parker junto con otras cuestiones físicas que tenían que suceder, como la autointeracción y el teorema óptico, para mejorar sus modelos. Y desde el año, bueno, la teoría de mí también es vieja, 1930, pero solamente sirve para esferas. Yo quiero pensar ahora en casos más generales y ahí es donde la cosa se complica más, pero a partir de los años 1980, sobre todo con el advenimiento de la computación, que estos son sistemas que demandan muchos cálculos, se empezó a trabajar sobre distintos modelos, todos ellos concentrados a resolver numéricamente las ecuaciones de Maxwell y no a establecer la idea de un promedio. Entonces, esto también todo esto son distintos métodos que yo se los dejo acá para que ustedes después, si quieren, los chusmean. Este es el Electromagnetic Boundary Conditions. Son distintas teorías que se propusieron para resolver el mismo problema del que hablé desde el principio con ustedes, que es básicamente cómo interacciona la radiación con la materia. La materia en sus distintas formas y en sus distintas composiciones. Entonces, estos son los distintos modelos que uno puede encontrar. Hasta el año 1985, que a Mochán y Barrera se les ocurrió hacer una teoría general de homogeneización. Entonces, este es un artículo que no depende de una representación en general. Ellos trabajaron sobre una idea muy interesante que, si tengo tiempo, Laura, se las trataré de contar, y si no, quedará para otra ocasión. Pero aunque sean las cosas básicas, quizás me dé la idea, me dé el tiempo, no sé. 8 minutos Em, nos quedan. 8 minutos. Bueno, voy a tratar en 5 minutos de contarles. ¿En qué consiste la teoría de homogenización de los campos electromagnéticos? Consiste en identificar escalas. Cuando uno tiene un promedio, lo que tiene que darse cuenta es que tiene una escala. ¿Qué es lo que ha cambiado de la materia a los metamateriales? Justamente la escala en la que queremos hacer los promedios. Una viene por la naturaleza, es la escala molecular, es la escala de los cristales. Cuando hablamos de metamateriales, ustedes van a darse cuenta que estamos por arriba de esa escala. En ese por arriba de la escala, uno puede plantear, bueno, yo podría hacer lo mismo que se hizo en la escala molecular, pero ahora con la ayuda de algún formalismo matemático. Bueno, de eso se trata la teoría de homogenización. Le cuento la idea. Uno tiene en general un campo interaccionando con estos materiales, y puede ser que tengo esta escala de variación, pero a la vez tengo otra escala de variación montada sobre la misma. De forma tal que lo que está en verde es el campo total, y tengo la suma de una parte promedio y una parte fluctuante. Como verán, la parte fluctuante tiene la estructura pequeña de variación, la que está en azul, y la roja ya es una cantidad promedio. No quiere decir que no fluctúe. Lo que sucede es que la escala en la que fluctúa es mucho mayor que la escala en la que fluctúa
la que está en azul. ¿Cómo se separa esto? Bueno, uno se idea proyectores que dado el campo total, lo manda a un espacio o lo manda al otro. Esas son estas letras raras que ven acá. ¿Qué es lo que queremos encontrar? Lo mismo que les conté al principio, la permitividad eléctrica. ¿Cómo la definimos macroscópicamente? Bueno, es la misma forma que se relaciona microscópicamente, pero ahora promediada. A esa le llamamos P y al campo eléctrico también le ponemos P porque son los promedios. Y lo que relaciona estas dos cantidades es la permitividad macroscópica. ¿Cuál es la idea detrás de todo esto? Bueno, ya que definimos dos subespacios, entonces represento a cualquier campo en esos dos subespacios. Uno que es el promedio y otro que es el fluctuante. Y utilizamos toda la álgebra que conocemos para hacer eso, que no le voy a contar de qué se trata, pero sí le voy a mostrar que él se reduce en esa representación a tener un sistema simple de dos ecuaciones con cuatro incógnitas. Si utilizo una de ellas para normalizar, lo que necesito es para resolverlo, como ustedes saben, son tres ecuaciones. Acá tengo dos. ¿De dónde voy a sacar la otra ecuación que me falta? Bueno, del electromagnetismo, de la ecuación de Faraday y la de Ampère-Maxwell. Esa, esa, esas ecuaciones me permiten establecer esta ecuación que ustedes ven acá y con eso cierro el sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas porque voy a dejar una, ya les digo, para normalizar. Al hacer eso, podemos utilizar notación de operadores, que no lo voy a detallar en esta charla, va a quedar allí la charla, la presentación para que quiera la vea y me puede contactar o ver la bibliografía para ver los detalles de qué se trata. ¿Qué es lo importante que les quiero decir? Del lado izquierdo tengo la cantidad promedio y del lado derecho tengo todas las cantidades que son microscópicas. Todo esto se refiere esencialmente a la representación, y bueno, eso habrá que ver cómo hacerlo, dependerá de cada caso, pero todo esto es microscópico. Todo esto tiene que ver con cada fase, con las materiales convencionales. Lo que me permite esta formulación es, dado esos materiales con sus cantidades microscópicas, cómo promediarlos. Entonces, eso es lo que constituye el core del método. ¿Cuál es el resultado principal? Bueno, haciendo una aproximación que se llama longitud de onda larga, que imaginarán que todas estas microestructuras o nanoestructuras son mucho más chicas que la longitud de onda con la que está interaccionando, que dice lo siguiente: si yo quiero obtener la respuesta macroscópica, puedo hacer lo siguiente. Hago el promedio del inverso de la proyección longitudinal de la respuesta microscópica. Y eso me va a dar el inverso de la proyección longitudinal de la respuesta macroscópica, que es lo que quiero. Hay una cosa, un detalle que no les mencioné por el apuro, que qué es esto del asunto de la proyección longitudinal. Bueno, así como tengo espacio que les mencioné, promedio y fluctuante, que están en suma directa para representar cualquier campo, hay otro proyector que se usa para la parte transversal y longitudinal de los campos. ¿Qué es eso? Bueno, imagínense una onda que viaja en cierta dirección, en la dirección en la que se propaga, esa es la longitudinal, y lo que es perpendicular es la transversal. Esencialmente para que se queden con una idea. Bueno, ya me quedó poquito para lo más por ahí personal, que tiene que ver con aportes que tuvieron que ver con mi formación y con mi trabajo luego, que es cómo bajar esto a, porque yo les contaba que en el 85 se formuló la forma teórica general, pero faltaba bajar eso a una representación. Bueno, en sistemas periódicos y a raíz de unos trabajos que tuvieron que ver con mi formación, se pudo bajar eso a lo que se conoce como la representación de Haydock, que básicamente es esto que tienen acá. Ya me estoy quedando muy, muy sin tiempo, así que les comento que aparte de la formulación de Haydock, otro aporte tuvo que ver con contribuir a la construcción de un paquete de cómputo en Perl PDL, ese lenguaje, para hacer una implementación de todo esto. Este es el sitio donde ustedes pueden bajar, si quieren, o ir a chusmear el paquete Photonic, donde se implementan las homogenizaciones para obtener las respuestas macroscópicas de los compuestos. Y finalmente, lo último son, en el último minuto, algunos ejemplos lindos que me pareció traerles de cosas novedosas. Una es esta, que tiene que ver cómo hacer un material que a cierta frecuencia se vuelva transparente.
Si ven esta fórmula, esta expresión, y recuerdan la que les dije que de la iba a volver, la épsilon macroscópica, tiene su parte real y su parte imaginaria, tiene sus absorciones resonantes, pero en el diseño de dónde están esas resonancias, uno se las puede arreglar para que pase esto. ¿Qué es lo que está pasando acá? Que esa permitividad que me caracteriza la respuesta óptica se hace uno. Y si se hace uno, es como la del aire. Es decir, a esa frecuencia la luz pasa como si el sistema no estuviera. ¿Qué es el sistema? Bueno, está representado acá. Es una matriz metálica con agujeros, con estas formas que ustedes están viendo acá, por supuesto con cierta fracción de llenado y con cierto material metálico. En este caso, probamos para plata y para oro, y aquí es una función genérica para estudiarlo. Este es otro caso donde lo que hicimos fueron diseñadores absorbedores sintonizables, donde uno puede otra vez combinar en formas y tamaños adecuados materiales de un tipo, metales, en otro que es una matriz, para sacar este tipo de respuestas que ven acá, que uno puede ubicar donde uno quiere y concentrar calor que trae de la onda electromagnética a determinada frecuencia. Este ha sido otro aporte lindo que tiene que ver con el teorema de Keller, que no existía en el rango óptico. Keller lo hizo esto mucho tiempo atrás para materiales de conducción, y entonces nosotros lo generalizamos. Y quizás, si tengo medio minuto, les cuento aquello que les prometí de la estructura de Bulligan y que tiene que ver con un trabajo en colaboración con el grupo de artrópodos de aquí de Facena y la formación de un becario que ahora está haciendo su doctorado. Lo que ven aquí en este dibujito, que está acá en verde, no es otra cosa que unas hélices que se forman con las fibras de la quitina conforme crece, se van formando una hélice y por tanto hay un período en esa hélice, y el período asociado a la hélice tiene que ver con la sintonización de estos máximos de reflectancia. Es muy sensible, como ustedes pueden ver acá, a 10 grados, a 9 grados, a 10,5 grados de rotación de una capa con respecto a la siguiente. Aquí tienen indicado una capa y las otras. El ángulo teta es el que está indicado en estas figuras, y podrán ver cómo se puede mover de 564 a 629, a 539, a 526. Es muy sensiblemente un pequeño giro en esa estructura me puede dar la iridiscencia que observábamos en esas cutículas que les mostré hace un rato de los dípteros. ¿Qué hicimos acá? Bueno, aplicar Photonic, nuestra teoría de homogenización, a fin de cuentas, a la estructura de la quitina, que es este material que forma, a fin de cuentas, no hay ningún pigmento, es totalmente transparente, es como nuestras uñas, pero sí está estructurada. Y esa estructuración con un buen modelo me permite dar la explicación de cómo es que los colores se pueden formar solamente con cambios en la estructura esta que les cuento que se llama de Boolean, que la hace que sea más larguita o más corta, sintonizando esas resonancias que son, insisto, no en las que se intercambia energía, sino en las que se refleja energía. De eso hablé muy, muy, muy poquito, y nomás ya me quedé sin tiempo, y les quería contar que la idea ahora es avanzar con relajar un poco las aproximaciones que estamos teniendo, para que no sean solamente dos fases, que sean múltiples fases. Em, y finalmente, ya no les conté, pero bueno, quedará para otro día, el problema del efecto fototérmico, que tiene que ver cómo modelar y cómo entender el intercambio de calor de estas partículas que se calientan a ciertas frecuencias. Así que bueno, les agradezco. Me entusiasmé mucho con la primera parte y me llevó más tiempo, aunque yo ya tenía, según yo, programado cómo iba a ser la distribución del tiempo, pero bueno, me pasó que me ganó la primera parte, que quería contarles eso con mayor detalle, por ahí del que tenía de tiempo, ¿no? Así que les pido disculpas por la extensión. Eso es todo, Laura, entonces. Gracias, Guillermo. Entendemos la pasión que tenés por el tema, pero seguramente quienes se interesen finamente, no sé si has dejado acá si hay alguna No, en el chat diapositiva con tus voy datos a de poner, si, contacto. sí, a Bueno, ver, déjame que lo ponga acá en el chat, ¿no? o pasarle a Raquel o O pasarme le a mí paso a y ahora Raquel. lo publicamos en el link para que se puedan contactar. Sí, Eh, y dale, bueno, dale, dale, hay una sola buenísimo. pregunta que te pido que la respondas muy Sí, brevemente y tiene que ver si han estudiado en otro tipo en otros organismos la iridiscencia.
Sí, la iridiscencia, por supuesto que nos llama la atención muchísimo. En artículos que estén publicados, No, si ustedes, entiendo que la pregunta es, si han hecho estudios. Bueno, sí, bueno, hay un par de artículos, uno creo que lo puse acá en la referencia, y hay otro en el que estudiamos con un poco más de teoría el asunto, que es el que estaba, ahora se los vuelvo a mostrar, no, no pero déjame que importa, creo que le interesa ver si en otro organismo, más allá de los que mencionaste, que eran Ah, artículos. no, 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 no. No. Sabemos que es algo bastante general las Ah, estructuras de Bulligan en los artrópodos, desde bien, langostas hasta estas moscas de acá está bien. regionales, estos dípteros, Ah, abarcando tamaños sorprendentes, o sea, macroscópicos. Las tenazas de langostas, por ejemplo, ya se observa las estructuras de la quitina a nivel prácticamente microscópico, ¿no? Mientras que el otro, les decía y ya es a escalas mucho más abajo. está Pero bien, nosotros en particular no, solamente de lo que hemos revisado, ¿no es cierto? De bien. la bibliografía. Bueno, Guillermo, nuevamente, gracias por la pasión que le has puesto, que le pones a tu Bueno, investigación y por supuesto a querer transmitirlo, un tema tan complejo, pero que a la vez busca bueno, explicar algo tan simple como es el color, ¿no? Pero sin embargo hay mucha complejidad bueno, detrás de esto. Muchas bueno, gracias, bueno. Guillermo.